nada más para dejarlo claro, entonces no es lo mismo resolver un problema que judicializar o volver contencioso un asunto, porque hay abogados, siento que hay abogados que dicen, es que yo estoy atendiendo el problema, yo estoy dándole un servicio a mi cliente cuando me oriento hacia una lógica litigiosa de judicialización, de abogacía de choque, de conflicto. Entienden que esa es la respuesta y a veces la única respuesta posible para los problemas de sus clientes, pero lo que tú estás planteando es diferente. Una cosa es resolver el problema y otra cosa es judicializar o ver con unos solos lentes todo tipo de asuntos, ¿no? El único lente es voy, me paro en un tribunal, demando, promuevo recursos, apelaciones, promuevo todos los incidentes que la ley me permite. A veces alargo en el tiempo, porque también hay que decirlo, los abogados también a veces, ¿no? O sea, recurren a estas tácticas dilatorias y hay esta confusión, pero tú lo que nos estás diciendo es que esto no debemos de confundirlo, ¿no? Sí, yo te diría inclusive con mayor profundidad. Primero entender de dónde surge el problema y cuál es el problema. Esto que parece también muy sencillo, yo me he dado cuenta que muchos abogados no alcanzan a detectar realmente cuál es el origen del problema. Y a veces lo están entendiendo de una manera superficial y no están profundizando para entender la raíz de la problemática. Entonces, el primer reto es entender cuál es el origen de este problema, qué factores convergen en la existencia de un conflicto. ¿Qué es el conflicto? ¿Quién lo genera? ¿Por qué se genera? ¿Quiénes son los actores que participan en este conflicto? ¿Quiénes son los actores clave? Toda esta, digamos, diagnóstico, Miguel, yo lo pongo como el primer paso. Hay un conflicto, bueno, vamos a hacer un diagnóstico del conflicto primero, para entender en una primera fase cómo está estructurado este conflicto. Y en una segunda fase, como bien lo señalas, bueno, este conflicto, ¿qué posibilidades tiene de resolverse y cuáles son esas posibilidades? Una de ellas podría ser el iniciar un procedimiento judicial, una de ellas, pero habría que entonces presentar una panorámica de decir, mira, este conflicto que está originado por estas causas que tiene estos actores y que tiene este origen, ¿verdad?, se puede resolver con todo este abanico de posibilidades. Hay un menú, ¿no? Aquí hay un menú, estos son los tiempos, esto es importantísimo. Cada una de las posibilidades que te estoy presentando tiene un factor de tiempo y un factor de costo. Claro. Entonces, mira, aquí están estas 5 posibilidades, estos son los tiempos y estos son los costos. Y también, como tú y yo lo hemos reflexionado mucho, también esto trasciende en cómo se presenta el abogado y cómo el abogado es exitoso en los términos económicos. Si tú entras en un litigio con un planteamiento para captar el cliente con honorarios deficientemente planteados, lo que vas a acabar pasando es que vas a perder dinero, porque vas a estar ocupando mucho de tu tiempo en resolver este litigio que se puede complicar con un honorario que no está bien planteado. Entonces, esto también incide en que cuando tú planteas estas posibilidades, también planteas la solución económica de lo que la abogacía tiene que cobrar. Entonces, van vinculadas, ¿verdad? Creo que un buen diagnóstico del conflicto, buenos planteamientos en cuanto a las posibles soluciones. Para mí, lo más importante es el tiempo. Mira, de estas soluciones que te estoy presentando, estas toman estos tiempos, porque a un empresario y a cualquier persona, Miguel, lo que más le trasciende es el tiempo. Y tú y yo lo hemos platicado. Las personas lo que están buscando es resolver el conflicto. No prolongarlo, no complicarlo. Luego nos ha pasado de un asunto de litigio se derivan 5 más, y luego 2 denuncias penales y luego 3 juicios. Se van enredando. Se van enredando de tal manera que al rato, cuando quieres resolverlo, el abogado lo único que hizo fue generar una problemática mayor a la que originalmente se tenía, ¿no? Sí, el problema era de este tamaño y terminó siendo un macro problema que llevó años en la vida del cliente. ¿Para ¿no? qué quieres esa abogacía? Tú quieres una abogacía que te diga, este conflicto se puede resolver de esta manera. Oye, escuchando esta parte que señalas del diagnóstico del verdadero problema, del tener yo diría esa sensibilidad y esa inteligencia de captar verdaderamente cuál es el problema que te está poniendo a consideración el cliente. Escuchándote en esta reflexión, pensaba en asuntos, por ejemplo, de derecho de familia, pensaba en asuntos de sucesiones, por ejemplo, pensaba en asuntos laborales, en donde también hay un reclamo, y creo que es un reclamo fundado, de parte de jueces, magistrados y ministros que dicen, oigan, híjole, ya no podemos, ya es una carga exorbitante, ¿no? O sea, los tribunales de familia en México están con una saturación de asuntos que muchos de ellos, a lo mejor con una perspectiva de abogacía como esta que tú planteas,
podría disminuirse. Sí. Y eso abonaría a calidad de vida de niñas, niños y adolescentes. Claro. Al tema de las tensiones conyugales que se generan en procesos de divorcio, por ejemplo. Temas sucesorios. Bueno, ¿cuántos bienes inmuebles no están atorados en México con toda la riqueza que ello supone, con todo el valor económico, porque no se desatoran temas testamentarios o sucesiones intestamentarias, etcétera? O sea, hay un conjunto de ramas, bueno, en laboral ni te digo, claro. O sea, en laboral, ¿no? Sí. Esta idea de los abogados de pleito, lo veo como una tarea, déjame, te lo pongo y lo digo a título personal, una tarea muy deficiente de la abogacía. Este enfoque nocivo incluso, claro. Me atrevo a calificarlo así. Coincido. Sí, inclusive en esta cuestión del diagnóstico del problema, yo conozco muchos abogados que inventan un problema, ¿no? Así de plano. Sí, porque no alcanzan a comprender, como dices tú, cuál es el verdadero conflicto. ¿Y entonces? En el tema familiar se ve. En el tema familiar hay muchas veces que el conflicto no es jurídico. El conflicto tiene otro, no es jurídico. Y entonces yo invento un conflicto jurídico. Yo invento un conflicto jurídico. Sí. Donde no había un conflicto jurídico, correcto. Yo lo invento. Y entonces se transita de un conflicto que no era un conflicto jurídico y que por tanto se tenía que resolver de otra manera, lo convierto en un problema jurídico cuando no lo era. Lo ves, mira, mucho, ahora que planteabas en el tema familiar, demandas por alimentos artificialmente presentadas para lograr órdenes de embargo, por ejemplo. Oye, pues resulta ser que el papá está cumpliendo cabalmente con las obligaciones que le impone la ley en materia de alimentos, pero se inventa un conflicto. Y eso lo que hace es que se agrave el conflicto, ¿no? Porque si yo estoy cumpliendo y me demandan, bueno, entonces pongámonos en los zapatos de las personas que están involucradas en el conflicto. Y también esta cuestión, que no se atiende a la situación de las personas, en el ponerte en su lugar, en tratar de ubicar qué es lo que están pensando, cómo se sienten, ¿no? Y esto otro que decías, fíjate, en Italia hicieron una modificación a sus normas procesales, en donde se estableció obligatoriamente que antes de poder presentar un escrito de demanda en materia familiar, en materia civil, tienes obligatoriamente que llevar a cabo un procedimiento de mediación, conciliación, obligatoriamente. Entonces, eso ha reducido, Miguel, muchísimo el que los asuntos lleguen a los tribunales. Y fue la manera de obligar a los abogados a acudir, porque normalmente, como estamos diciendo, el abogado lo que está haciendo es llevar estos asuntos a los tribunales sin intentar otros mecanismos que puedan solucionar. Y en Italia les ha ido de maravilla con este esquema. Han reducido el nivel de juicios y han logrado, como dices tú, pues una mayor fraternidad entre las personas que acuden a un tribunal. ¿Qué es lo que queremos? Pues disminuir los conflictos.